Hola a todos, soy Nick de Jurásicas Producciones. Yo estaba por empezar esto con la boina, me estoy dando cuenta y no la puse. De guión. Voy a iniciar haciendo escritura de guión para cómics y dibujos animados. Lo primero que se hace en toda clase número uno es hablar acerca de los disparadores de la escritura creativa. De esto yo tengo un video en mi canal de YouTube, Jurásicas Producciones, pero nunca está de más repasar y agregar algunos contenidos respecto a cómo se inicia la escritura. Las ideas pueden venir constantemente de distintos estímulos. Cuando estas ideas no llegan y nosotros queremos hacernos al hábito de la escritura, dicho sea de paso, este hábito es fundamental, crear el hábito. Si nos proponemos iniciando, por ejemplo, escribir 10 minutos por día, podemos lograr hacer que a lo largo del tiempo, inclusive algunos estudios científicos dicen que se necesitan 30 días para hacer crónico un hábito, podemos llegar a ir incrementando ese tiempo luego de esos días y llegar a hacernos una rutina diaria de escritura, un hábito bastante saludable. Es importantísimo no eliminar estas ideas que vamos a ir escribiendo. Es muy probable que nos avergüence el ver lo que hemos escrito, pero es importante guardarlo porque eso nos va a quedar como una bitácora de cómo nos sentimos aquel día y las podemos repasar y repasar, e inclusive alguna de esas ideas luego las podríamos llegar a desarrollar para poder hacer nuestro proyecto. ¿Qué hacía yo cuando era muy pequeñito y empecé a hacer mis propias tiras, mis propios cómics? Tomaba cosas de la vida cotidiana, pero las trasladaba de una manera idealizada mía. Es decir, aquí en el medio se suele decir que cuando uno escribe lo que está haciendo es inventar un mundo que le hubiera gustado estar o le hubiera gustado tener. Por ejemplo, es decir muy común mucha gente que ha leído, por ejemplo, los libros del pequeño Harry Potter, en algún momento ha tenido el deseo de estar en una escuela como esa. Y seguramente a la autora le pasó cuando lo escribió, ha creado un mundo completamente fantasioso con las cosas que a ella le apasionaban y una realidad alterna en la que un niño random puede participar, igual no random, tiene que tener algunas características de ADN como los mutantes del profesor X, pero bien, sin irnos más lejos, es una escuela que le hubiera gustado estar cuando lo escribió. Y eso vamos a hacer cuando empecemos a escribir nuestras ideas, es proponer cosas ideales que nos hubiera gustado tener o mundos en los que nos hubiera gustado estar. En fin, hablamos de los disparadores. Una vez que nos hayamos hecho el hábito y hayamos teniendo una pequeña bitácora de ideas, vamos a pasar a hablar de, en esta pequeña clase, la estructura, cómo vamos a estructurar esas ideas. Vamos a explorar la ya clásica estructura narrativa que viene desde tiempos de la antigüedad. La introducción, el desarrollo y el desenlace. En la introducción vamos a presentar a nuestro personaje que va a transitar por la historia, generándonos ciertas preguntas. ¿Quién es este personaje? ¿Cómo es este personaje? ¿Y dónde está este personaje? Así vamos a establecer el espacio donde inicia la historia, quién va a ser el protagonista y qué es lo que ese protagonista desea. Estas tres preguntitas. Luego, la pregunta que nos va a llevar al desarrollo de la historia es ¿cuándo? ¿Qué hace? Con estas dos preguntas, nuestro personaje pasa de estar en un lugar a estar en el siguiente momento ya ejecutando acciones que bien o pueden llevarlo a buscar eso que tanto está anhelando, o bien al contrario, creer que está yendo hacia ahí, pero desviándose de lo que él se proponía.
Dicho de otro modo, tenemos, por ejemplo, en nuestra tira cómica, tenemos un viajero del tiempo y del espacio, por ejemplo, un astronauta. ¿Cómo es este astronauta? Bueno, es un astronauta de un país desarrollado, europeo, vamos a hacer que sea danés. Y está en un planeta desconocido. Además de ser de otro país, que como más va a ser él, va a ser un personaje que anhele volver a su planeta de origen. No sabemos bien cómo llegó ahí. Entonces, cuando al día siguiente de despertar empieza a fabricar una nave cohete con los recursos que hay en ese planeta. Así que ya estamos, tenemos un personaje al que presentamos, ya sabemos cómo es, sabemos dónde está. Introducción. Ni bien el personaje empieza a accionar, ya empezó el desarrollo, ya empieza la trama. El personaje está creando una nave porque tiene un deseo que es volver a su mundo de origen. ¿Cómo llegamos al desenlace cuando esas acciones empiezan a tener consecuencias? ¿Qué hace en el personaje la construcción de esa nave? Bueno, supongamos que la nave no puede completarla porque no tiene los recursos, o la completa y no funciona y se empieza a frustrar. Bueno, ahí las acciones tuvieron consecuencias. El personaje no es el mismo que cuando inició ese accionar. Y esa consecuencia nos va a llevar al desenlace final. ¿Qué otro elemento tenemos que considerar para empezar a escribir? Pues nada más y nada menos que el narrador. Y el narrador no es lo mismo que el autor. El autor somos nosotros, los que escribimos. El narrador es la voz que está dentro de la historia y le cuenta al público lo que está sucediendo. El narrador puede simplemente mostrar las cosas. Este narrador funciona de otra forma en lo que es audiovisual que lo que es impreso. Por ejemplo, en un cómic, acá, por ejemplo, estoy viendo una donde Ultron está peleando con los Avengers y a cada rato aparece un cuadradito que dice, aunque los Avengers estuvieran descansados, seguirían sin tener una oportunidad. ¿Qué está haciendo este narrador? En este caso no sabemos quién es. Es alguien que está expresando lo que nosotros ya vemos en las imágenes. Muchas veces estas viñetas saben ser bastante redundantes, pero bueno, ¿cuál es la función del narrador? Un narrador nosotros lo ponemos en la historia para que muestre o para que exprese. Mostrar. ¿Alguna vez han leído un cómic en el que no hay que leer prácticamente? Que todo está expresado en el dibujo, en las poses de los personajes, en los paisajes. Bueno, eso es un narrador que muestra. No necesitas palabras, lo estás viendo en la ilustración. ¿Qué pasaría en una película? Vemos a los personajes, los escuchamos dialogar entre ellos. Vemos los paisajes, vemos las tomas, pero no hay una voz que nos está diciendo lo que estamos viendo. Lo estamos viendo. El narrador está calladito y solamente se dedica a mostrarnos las cosas. En cambio, un narrador que expresa es aquel que, por ejemplo, en un cómic, mediante viñetas, pequeños cuadraditos, nos va diciendo lo que vemos o bien está dando su opinión sobre lo que vemos. Hay un autor a mí que me gusta mucho, un escritor que admiro de cómics, que es, por cierto, Stan Lee. Y él todo el tiempo estaba, sobre todo en Spider-Man, como ensalzando mucho a los héroes. Todo el tiempo estaba diciendo como arengando al héroe, vamos Spider-Man, tú puedes, como si estuviera viendo con el lector la acción desde arriba, o dándole un condimento extra a la escena. Por ejemplo, en esta escena Spider-Man está abatido, todo el mundo está contra él. Puede quedar redundante, pero era su forma de escribir y en ese tipo de cómics quedaba muy bien. Además, eran para los niños, para la juventud, y la verdad es que era un recurso que en ese tipo de cómics funcionaba bien.
Ahora bien, hay cómics adultos, por ejemplo, los de Alan Moore, que él también suele narrar de esta forma, pero, o sea, no de esta forma, utiliza este recurso, pero de otra manera, pero no deja de ser el mismo recurso, un narrador que expresa su opinión de los acontecimientos. Este narrador puede estar tanto dando su opinión como a la vez contándonos a nosotros cosas que pueden llegar a suceder en la tira mucho después o dando indicios de lo que puede llegar a pasar como intentando hacernos partícipes. Más o menos lo que sucede cuando un narrador está como a la par del lector sin saber lo que está sucediendo y va como descubriendo las cosas a medida que el relato sucede. Caso más emblemático que se me viene a la mente es los libros de Sherlock Holmes. Cuando yo agarré por primera vez un libro de Sherlock Holmes, pensaba eso, que me iba a topar con un libro sobre las aventuras de Sherlock Holmes narrado por él o por un narrador que estuviera viendo la escena, y no, en realidad me encontré con que su amigo Watson es el que cuenta la historia. Él está al lado de Sherlock, va viendo lo que él hace, va descubriendo las pistas. Inclusive él no sabía qué iba a suceder porque Sherlock era bastante hermético con lo que deducía y lo iba descubriendo junto al lector, y esa forma de narrar quedaba muy bien, y yo no concibo hoy día los libros de Sherlock Holmes sin esa, o sea, narrados de otra manera, con una Elona Holmes o cualquier payasada que quieran inventar. No funciona de la misma forma. Tiene que ser así. Para poder simplificar esto que les acabo de decir, nosotros cuando establecemos el narrador de nuestra historia tenemos que pensar, ese narrador va a mostrar lo que nosotros estamos contando o va a opinar sobre lo que estamos contando. En una historieta, en un cómic, vamos a usar viñetas de texto para que se sobreentienda lo que queremos decir. Ahora bien, si vamos a usar esto, ¿dónde va a estar ese narrador? ¿Va a estar con nosotros afuera de la historia o va a estar adentro de la historia como Watson, que está al lado de Sherlock? O como si fuera el mismo Sherlock, en casos de libros como por ejemplo Viaje al centro de la Tierra. El que cuenta la historia es el mismo chico que está dentro, que está yendo al centro de la Tierra. En ese caso tenemos un narrador que es protagonista. Nosotros decidimos si ese narrador va a estar fuera de la historia, va a estar dentro de la historia, y si está dentro de la historia, si es protagonista o es testigo. Así que, para hacer un breve resumen acerca de esta primera lección de escritura de recursos creativos, tenemos la génesis de la idea que hemos establecido, que la vamos a sacar de una rutina. Nos vamos a crear una rutina, vamos a escribir todos los días, vamos a guardar todo lo que escribamos, recopilarlo, luego vamos a agarrar esas ideas y las vamos a estructurar con el método clásico: introducción, nudo y desenlace, dónde están los personajes, vamos a presentar el personaje, qué es lo que desea, qué accionar va a hacer para cumplir ese deseo, y luego cómo ese accionar tiene consecuencias. Y después que elegimos una estructura, vamos a elegir un narrador y posicionarlo. Si el narrador va a estar mostrando las cosas, o sea que va a estar calladito y solamente nos va a enseñar las imágenes, o si va a participar y de qué forma. Eso sería todo por hoy. Esténse atentos a las novedades, suscríbanse al YouTube, cualquier duda me la hacen llegar por inbox, y muchas gracias a quienes se han conectado,